por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Y quiero darle hoy la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Me alegra verlo el día de hoy. Qué bueno que estemos vivos. Qué bueno que estemos en este lugar, que usted se tomó el tiempo para venir hasta este lugar. Porque hay muchas otras cosas que podríamos estar haciendo, pero el Espíritu Santo le permitió hoy llegar hasta acá. Y fue Él quien lo trajo. Y tengo la seguridad de que será Él quien hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos entender la palabra que Él tiene para nosotros. Y hoy quiero también agradecerle a las personas y saludarlas a las que se conectan a través de Facebook Live, a través de YouTube Live, porque también hasta allá llega el mensaje. La palabra se siembra según el Espíritu Santo nos diga dónde se siembra. Y hoy nos conectamos con todas las personas que hoy están escuchando este mensaje. Pastor Richard está ahorita predicando en una iglesia en Houston. Les manda muchos saludos. Y hoy me corresponde este mensaje de la serie llamada Básico y Profundo. Y me gusta mucho esta serie porque soy una persona que está convencida que la emoción nos dura un momento, pero la convicción nos lleva toda la vida. Y yo puedo vivir bajo convicciones, pero nunca puedo vivir bajo emociones. Las emociones son tambaleantes, las emociones son espontáneas, pero las convicciones han marcado la diferencia en el mundo. Y por eso, con esta serie de mensajes, tenemos la expectativa de despertar entre ustedes un afán por crear hábitos de estudio y de profundización en la palabra de Dios. No de emocionarlos, porque si hay un tiempo para la emoción, y la emoción es importante. La emoción hizo que me acercara a mi esposa. Pero ¿usted cree que a punta de emoción me mantiene el matrimonio? ¿Cuántos piensan o opinan lo mismo, no? Yo tengo que tener una convicción clara de que la decisión que tomé es la decisión correcta, porque un día no estoy tan emocionado de estar con ella. Es más, escuche esto, no es herejía, pero todos los papás me van a entender. Estaba bien emocionado de tener hijos. Pero hay veces que la emoción no alcanza para desesperarme. Y tengo que acordarme de mi convicción de que anhelo esto y que anhelo un legado en mi vida. Pero si es por emoción, a veces quiero meterme en la cisterna y llorar y meter la cabeza ahí y no respirar. Y después salir y decir, bueno, todo está bien, la convicción me mantiene aquí. Y pues, obviamente esto, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú aceptas el llamado de Dios y empiezas a ver todo esto que existe, la Biblia, la oración, el reino, puede sonar un poco abrumador. Es más, yo les soy honesto, yo no soy una persona que se le facilita leer, sobre todo cuando veo libros tan grandes como estos. Cuando me convertí, yo dije, no hay una Biblia más chiquita, no hay un resumen, algo que yo pueda resumirme. Es que son más de 1500 hojas, ¿quién va a leer todo eso? O sea, está bien complicado. Y me resultó abrumador saber que tenía que leerla, y no solo leer la Biblia, sino entenderla. Y si me costaba leer un libro de 100 hojas, imagine cuánto será uno de 1500. Pero tranquilo, no solo usted se ha sentido así. Si usted ve la Biblia, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ellos llegan al monte Sinaí y viene una nube enorme, vienen rayos, truenos, centellas, y se manifiesta a Dios de tal manera que el pueblo tuvo temor de la manifestación de Dios. Se sintieron abrumados y le dijeron a Moisés, mejor sube tú y todo lo que Dios te diga nosotros te haremos caso. Pero nosotros tenemos miedo, estamos abrumados, no nos queremos acercar porque el reino es abrumador. Y hay veces que ver la Biblia resulta abrumador, resulta complicado, no sé ni por dónde empezar. Voy a abrirla y a ver qué me dice Dios el día de hoy aquí. Y de aquí, ¿qué dice? Tienes que entregar tu cuerpo y alma en la... Tú dices, no había otra parte mejor compro las promesitas, que es el mejor resumen que tiene la Biblia.
Yo sé que hoy en día no se escucha mucho eso, pero en las librerías latinas venden las promesitas, que es una cajita así con los versículos más cooles que tiene la Biblia. Y tú lo sacas un día y dice, y Dios te bendecirá. Eso es lo que quiero que diga la Biblia. Pero pues en la promesita no alcanza todo el capítulo, ¿no? Pero como resulta ser abrumador, puede ser difícil de entender. Y quiero darles un ejemplo más aterrizado. Y yo soy colombiano, latinoamericano, y el deporte con el que fui criado fue el soccer. Nosotros le decimos fútbol, pero cuando le decimos fútbol los gringos lo confunden con el otro fútbol. Entonces le llaman soccer. Y desde pequeño, y yo sé que muchos que aquí son latinos, desde pequeño nos criaron viendo el fútbol en el noticiero, ocupando 15 minutos del noticiero y quién ganó contra quién y cuáles son las reglas. Y como desde chiquito fui expuesto a eso, conozco todas las reglas del fútbol, conozco cuál es la liga, cuáles son las competencias, conozco cuáles son las conferencias, los grupos, conozco todo sobre fútbol. Hoy en día Messi puso la mesimanía y pues ahora todos quieren saber de fútbol aquí en Estados Unidos. Y vi ahí a las Kardashian y todas estas que no tienen ni idea en dónde están paradas y tratando de entender a dónde era que se tenía que marcar el gol, ¿no? Y empiezo a ver que la gente anhela aprender, y una de las cosas que a los americanos se les dificulta entender es que un partido puede quedar 0-0. Y eso está bien, y hay gente que le conviene que quede 0-0. Dicen, pero no marcaron goles. Sí, no marcaron goles y está bien. Y no saben por qué. Eso puede ser un resultado positivo para un equipo. Pero yo me sentí de la misma manera cuando tuve mi primera experiencia viendo un juego de fútbol americano. Me emocionó tanto, y recuerdo que en el 2012 en Nueva York tuve la primera oportunidad de ver un juego de fútbol americano y fue la final entre los Giants y los Patriots. Y yo vi a esta gente pegándose y golpeándose fuerte, sacando toda esa testosterona, y decía, en el fútbol se tocan y empiezan a llorar ahí porque así dan 20 vueltas y no le hicieron nada. En cambio esta gente quiere golpearse, quieren defender al quarterback, quieren hacer, todo esto. Y me emocionó tanto ver ese juego que la realidad fue que no entendí ni la mitad del juego. Pero me gustaba ver cuando hacían ¡huh! Y empezaba la bola y yo no sabía qué iban a hacer, solo veía salir una bola así y alguien, por lo general un morenito, se tiraba así viene, pum, y la agarraba. Yo decía, qué habilidad. Y me enamoré de ese juego. Me enamoré, perdónenme porque es que el micrófono, ¿me prestas el otro micrófono, please? Me enamoré de este juego solo por ver la forma acrobática en que funcionaba. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perdónenme, esto es para Pastor Richard y está más grande que mi cabeza y pues. Démoselo a Pastor Richard. Me voy a comprar un medium size. Y estaba viendo este juego y me emocionaba ver ese juego y de verdad que me enamoré viendo esa final de fútbol americano. Pero les soy honesto, no entendía casi nada de lo que pasaba. Es más, todo eso en inglés, lo hablan, estrategias, números. Y fue tan emocionante para mí que dije, yo quiero saber más de esto. Porque el no entenderlo me frustró de no saber qué estaba pasando y qué podía llegar a pasar y qué era el siguiente paso. Es más, me gustó tanto como jugaron los Giants que después me di cuenta que estando acá en Texas yo no podía irle a los Giants. O sea, se tenían que convertir en mis enemigos, pero ese juego fue tan cool que yo me enamoré de los Giants, pero después llegué aquí y tengo que ser fan de los Cowboys porque les pago los impuestos y pues tengo que ir al equipo de aquí. Pero mi pasión por el fútbol, para que no se apagara, tuve que ser intencional en buscar a alguien que me explicara y me enseñara qué era todo lo que estaba pasando allí. Y recuerdo que encontré a un amigo aquí en Café que empecé a ver los juegos de fútbol con él. Y él llegó y me dijo, mira, para explicarte esto, yo necesito empezar primero por lo básico y luego voy por lo profundo.
Y así es que le pusimos a esta serie de mensajes, básico y profundo, por ese juego. No, mentiras. Él me dice, te tengo que explicar primero lo básico, cuáles son las reglas, cómo está estructurado, cuáles son las conferencias, por qué un juego dura tanto tiempo, cuánto dura un juego. Y después tengo que ir a lo profundo, enseñarte cómo funcionan las estrategias, por qué escogen una jugada, por qué se tiene que poner a ciertos jugadores en ciertas posiciones. Y de la misma forma, de ese ejemplo, voy a tratar este mensaje que se llama cómo entender la Biblia. De la misma forma, le voy a tratar de explicar a usted lo básico y luego voy a ir a lo profundo. Recuerde, son 40 minutos. Y nuestra intención es emocionarlo, es que usted pueda generar un hábito de estudiar la palabra de Dios, porque es totalmente necesario. Así que voy a empezar con ustedes por lo básico. Un ejemplo muy claro es cuando usted llega a una librería y usted ve, no sé si van, a mí me gusta ir a Barnes & Noble y empezar a ver los libros. ¿Y qué es lo primero que usted busca en un libro? El autor, y luego ¿qué va? Al índice. Usted quiere ver cómo está estructurado el libro. Usted quiere ver cuáles son los títulos. Y hay una estadística que dice que el 70% de la compra de un libro se da en el instante en que usted lee el índice. Si le llama la atención cómo está estructurado y cuáles son los títulos, usted decide comprarlo o no comprarlo, porque usted no se va a poner a leerlo. Es muy bobo que alguien llegue a la librería y se ponga a leer el libro y entonces a la mitad del libro decida si lo va a comprar o no lo va a comprar. No, estamos en la generación microondas, tú quieres rápido, por eso vas al índice. Por eso ahora las editoriales se esfuerzan tanto para que la estructura del libro sea llamativa para que usted decida comprar ese libro. Y pues de la misma forma está la Biblia organizada. Por eso hoy quiero darte esto que es básico y que tal vez muchas personas conocen, pero quiero dar un piso para que podamos entender y empezar a entender cómo funciona la Biblia. Así que voy a darle una información que es básica, que tal vez usted conozca, pero que si no conoce, le va a ayudar a poder entender este libro para cuando lo vaya a leer. Si usted no entiende cómo está estructurado este libro, usted nunca lo va a querer leer. Es como comprar un libro sin leer el índice. Es como ver un juego de fútbol americano sin entender cómo funcionan las reglas. Le pasa mucho a las chicas. El juego dura 2 horas y media y a las 15 minutos están viendo el celular y solo gritan cuando todos gritamos. Porque para ponerse a explicar y explicar y explicar son muchas reglas y muchas cosas que si no te esfuerzas por entenderlas no vas a comprender un juego, no vas a comprender un libro y menos vas a entender la Biblia. Por eso quiero mostrarles este primer slide que dice qué significa la palabra Biblia. Y la palabra Biblia proviene del griego biblion, que tiene como significado rollo, libro o papiro, y también de la expresión griega, que no se la voy a decir porque no soy griego, cuyo significado es compilación de libros, ¿ok? Y quiero que entienda este significado. La Biblia se utiliza como un término de compilación de muchos libros, agrupación de muchos libros. Por tanto, esto que usted tiene aquí es una agrupación de muchos libros. Por eso usted puede ver algunos productos que dice la Biblia del fútbol, la Biblia de la administración, y lo que hacen es que compilan muchos libros o muchos manuales y los ponen en uno solo y sacan algo que se llama Biblia. Solo que esta se llama la Sagrada Biblia. ¿Por qué? Porque los libros que están aquí compilados los consideramos ¿qué? Sagrados. Por eso usted ve el término la Sagrada Biblia, para saber que los libros que están ahí la persona los considera sagrados. El segundo slide que quiero mostrarle es para qué sirve la Biblia. Y en 2 de Timoteo 3:16 está bien claro. Toda la escritura es inspirada por Dios y escuche, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por tanto, la Biblia sirve ¿para qué? Para conocer la verdad, hacer lo correcto y capacitarnos en el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Para eso sirve la Biblia. No sirve para venir a la iglesia. Sirve para que usted haga lo correcto, para que conozca la verdad y para capacitarlo en el propósito por el cual usted fue creado.
El tercer slide que quiero mostrarles por qué debemos estudiar la Biblia, y esto es un poco más largo, pero quiero que lo lea conmigo. En Deuteronomio 6, 4 al 12 dice: escucha Israel, y le voy a decir, escucha Café, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Escuche muy bien, repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios, y escuche por qué tiene que hacer esto, el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien establecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, escuche que tiene que tener cuidado. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Así que, ¿por qué es que nosotros tenemos que estudiar la Biblia? Porque es la manera en que le vamos a enseñar a todas nuestras generaciones de no olvidarse de dónde salieron y de quién es Dios. Es por eso que usted la tiene que estudiar, porque es tu responsabilidad pasar esta información de generación en generación en generación. No es la función de la iglesia, es la función de cada uno de nosotros. Por eso tienes que entenderla, tienes que estudiarla y tienes que comprenderla. Tú no puedes enseñar algo que no entiendes. Por eso es más fácil decir que vaya a la iglesia. Siguiente slide. Así que para que yo pueda enseñarla tengo que entenderla. Y para entenderla tengo que empezar por lo básico. Por ejemplo, yo tenía que entender que los Giants estaban en el mismo grupo de los Cowboys. Y no me podía emocionar cada vez que ellos iban a ganar. Así que era básico entender eso, entender la estructura. Tenía que entender que había una conferencia este y hay una conferencia oeste. Tengo que entender que hay un grupo dividido de esta manera y otro grupo de esa manera. Por tanto, tú tienes que entender la estructura de la Biblia para poder empezar a estudiarla. Pero como cuando nos convertimos solo vamos y la compramos y nos sentamos aquí pensamos que ya automáticamente voy a empezar a entender la Biblia, pues no, necesitas empezar por lo básico. Así que la estructura de la Biblia, la que usted tiene ahorita en sus manos, ¿tiene cuántos libros tiene esa Biblia? 66, y se divide en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y le voy a mostrar esta palabra. Es más fácil entender un antiguo pacto y un nuevo pacto. Significa que en el antiguo pacto, que significa viejo, o sea, funcionaba antes, había un pacto de Dios con los hombres, y en el nuevo hay un nuevo pacto de Dios con los hombres. Son 39 libros que tiene el viejo pacto y 27 libros que tiene el nuevo. La conferencia este y la conferencia oeste. ¿Por qué tienes que empezar? ¿Por qué es importante eso? ¿Sabes por qué? Porque mentalmente te da una estructura para tú empezar a ubicar qué es lo que vas a estudiar, porque tienes que estudiarla para enseñársela a tus generaciones. Y por tanto tengo que empezar a tener mecanismos que en mi cabeza estructuren fácilmente lo que voy a empezar a aprender. Y por eso le digo a la gente, si tú no te memorizas esto, no pienses que vas a empezar a comprender un libro tan complejo si no empiezas con lo básico. Y por eso en el siguiente slide quiero simplemente darle una recomendación para que usted se memorice cuántos libros tiene la Biblia. ¿Cuál es el número más famoso que tiene la Biblia? El 666, ¿no? Película de terror 666, tatuado 666. Todo el mundo sabe qué es el número 666. Pues es fácil, los dos primeros 6 es la cantidad de libros que tiene su Biblia. Los dos primeros 6 es 66 libros. ¿Y sabe yo cómo le enseño a los de SC? Por eso es tan importante que usted vaya a SC. Yo les digo, el último 6, dividan 2, 66, ¿cuánto da? 33. Y el último 6, súmeselo al primer 33, ¿cuánto le da? 39. Esos libros tiene el Antiguo Testamento. Y si se lo sumó al primero, pues résteselo al segundo, ¿cuánto le da? 27. Esa es la cantidad de libros y la primera división que tiene la Biblia, para que usted siempre lo recuerde.
Por eso el Antiguo Testamento se ve más gordito que el Nuevo Testamento, porque tiene más libros. Ahora, si estas estructuras mentales empieza usted a encasillarlas, le van a empezar a ayudar a entender lo que va a ser más profundo. Porque si no entiendo lo básico, jamás entenderé lo profundo. En el siguiente slide quiero mostrarle las otras estructuras que maneja la Biblia. La Biblia también se divide en libros, capítulos y versículos. Por eso es fácil que usted y yo la podamos estudiar aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo le digo, vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6, y todo el mundo llega allá. Imagínese que no tuviera esos números. Mejor yo la leo. Por eso es que cuando la Biblia estaba escrita en latín, solo la podía leer el sacerdote, porque ni siquiera tenía números para poder encontrar de qué estaba hablando. Por tanto, una segunda estructura que usted encuentra en la Biblia es la división por libros, capítulos y versículos. Ahora le quiero hacer esta pregunta. Esta es la pregunta que quiero hacerle. ¿Usted cree que con solo esas dos estructuras que acaba de conocer o que ya conoce es suficiente para usted entender la Biblia? Una estadística dice que el 95%, hecha por Lifeway, el 95% de las personas cristianas entienden esta estructura, pero de ese 95, solamente el 5% dice que puede llegar a comprender o entender la Biblia. Por tanto, nos damos cuenta que por estadística, estas simples estructuras no facilitan el entender por qué la Biblia se escribe así o por qué está organizada así. Así que te voy a dar una perla, te voy a dar un tip que para mí fue muy fundamental para poder empezar a enamorarme y querer estudiar la Biblia. ¿Cómo está organizada y estructurada la Biblia? La Biblia no está organizada o estructurada de forma lógica. No está organizada de forma cronológica, por eso se llama cronológico, tiempo lógico. Todos estamos acostumbrados a estudiar de forma cronológica. Después del 1 sigue el ¿qué? El 2, y luego el 3, y luego el 4. Después del año 1 sigue el año 2, el año 3, el año 4. Porque como hemos estado acostumbrados al sistema educativo que nos enseña así, nos es fácil entender una estructura cronológica. Pero cuando usted a veces va a la Biblia, salta un libro al otro y dice, ¿aquí qué pasó? Algo se brincó. Como que alguien no lo puso en el lugar correcto, porque estoy tratando de estudiarla de forma lógica, cuando la Biblia no está organizada de forma cronológica. La Biblia está organizada de forma temática. Diga conmigo, temática. Significa que está organizada por temas, no por una lógica organizada. Y los temas, el problema de cuando hay algo organizado por temas es que para usted entender los temas tiene que conocer al autor. Por eso si yo vengo a usted y a cualquiera de aquí le pregunto, ¿cuáles son los temas que tiene la Biblia? Tal vez la persona que está aquí me va a decir amor, perdón, compasión, y me da un orden según lo que él considera que es lo más importante dentro de la Biblia. Pero si tomo a otra persona y le digo ¿qué temas toca la Biblia? Estoy seguro que es totalmente diferente a lo que me dice la primera persona. Por tanto, ¿qué tengo que entender? Tengo que entender por qué el autor lo organizó de esa manera. Por eso es importante tener una relación con el autor. ¿Y quién es el autor de la Biblia? Así que hay un orden temático establecido en la Biblia. Cuando usted vaya a leer la Biblia, por eso cuando dice la voy a leer de Génesis hasta Apocalipsis, yo le digo, te vas a perder a la mitad. Eso es como cuando el GPS estás entre puentes y se perdió. Así vas a llegar a Salmos, porque no sabes qué fue lo que pasó. Entonces, si tratas de entenderla en orden cronológico, te vas a perder. Pero cuando sé que está organizada en orden temático, me va a ser más fácil saber, si la voy a estudiar, no tengo que estudiar la lógica ordenada de los años, tengo que estudiar los temas. Así que te voy a dar una estructura temática en el siguiente slide, que no le estoy pidiendo que lo haga, por eso es importante que vaya a SC. La Biblia tiene 3 grandes temas en cada uno de los testamentos. Los primeros 17 libros que usted encuentra en la Biblia están organizados de forma cronológica, son históricos, temas históricos, hablan de la historia. Los siguientes 5 libros que usted encuentra son temas poéticos, hablan del alma, de las emociones.
Y los últimos 17 libros que siguen son proféticos, hablan de corrección y de guía. Está más fácil entender el Antiguo Testamento así, ¿no? Si tú sabes que los primeros 17 libros te van a hablar de historias, pues sabes que eso tiene una organización, un orden cronológico. Los siguientes 5, cuando empiezas en Job, vas a darte cuenta que Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son poéticos. Ya cortaron la lógica que venía de los históricos. Ahora se van a dedicar a hablarte al alma. Y cuando se acaben esos, vienen todos los nombrecitos raros, desde Isaías para adelante. Todos ellos son profetas, no les importa la lógica ni en qué año estaban escribiendo, solo quieren saber qué, reprender al pueblo y guiarlo. Y cuando llegas al Nuevo Testamento tiene una organización igual. Los primeros 5 libros de la Biblia, los evangelios más hechos, vienen en orden que histórico, te están hablando de la historia de Jesús y de la iglesia. Luego vienen las 21 cartas que hablan que para que la iglesia se forme, para que la iglesia se construya. Y el último, que es un libro profético, que es Apocalipsis. Esta es la organización que tiene este libro. Por eso cuando lo vas a estudiar, tienes que entender lo básico que es esto para poder llegar ahora a lo profundo. Cuando usted habla con cualquier estudioso de la Biblia, aún con los ateos, ellos entienden esto. Porque se han dedicado a estudiarla, se han dedicado a comprenderla. Ellos llegan hasta lo básico, hasta aquí. Cómo está organizada, por qué pusieron estos libros, por qué fue que está así, por qué fue que hicieron tal cosa. Ellos saben que esto es está en orden temático, ellos saben que empieza de tal manera. El problema es que si tú llegas hasta lo básico, todavía la Biblia no va a cumplir su función principal, que es ahora entrar a lo profundo. Y por eso aquí quiero que tú me acompañes en la Biblia a ver un pasaje para entender ahora, después de saber que tengo una estructura básica, ¿cómo voy a entender esto que está escrito aquí? Quiero que vayas conmigo a Hechos 8, 26. Recuerde, me estoy esforzando por resumirle en 40 minutos cómo entender la Biblia. Pastor, no me pudo dejar un tema más sencillo. Hechos 8, 26. Vamos a entrar a la parte profunda y dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y este primer punto que entiendas para empezar a estudiar la Biblia a profundidad y entenderla es que tú tienes que tener una necesidad por entender la palabra de Dios. Puedes comprender lo básico, pero si no hay una necesidad en ti, si no hay un anhelo por querer entenderla de tu parte, jamás la Biblia va a ser revelada a tu corazón. Quiero que imagine a este eunuco. Vea que no está hablando de un judío, vea que no está hablando de un griego, está hablando de una persona del norte de África, de Etiopía específicamente, y fuera de eso, eunuco. Era una persona de alto rango, pero tenía una convicción por ir desde el norte de Etiopía, donde habían otros dioses y otras religiones, irse hasta Jerusalén a miles de kilómetros para ir y adorar a Dios. No iba a ir a leer la Biblia. Tenía un anhelo, ¿por qué? Por adorar en Jerusalén. Si fuera por leer la Biblia, la hubiera leído en Etiopía. Pero tenía un anhelo por adorar, por buscar más allá, por comprender lo que no podía comprender. Significa que de una u otra forma el evangelio le había llegado a él de alguna manera. No el evangelio, le había llegado la información del pueblo judío. Y él decía: tengo que ir a Jerusalén porque allá es el lugar de adoración. Ahora, es un eunuco de muy alta autoridad que debería llevar a mucha gente en su carruaje y en todo el séquito que llevaba para poder llegar hasta Jerusalén. Él no iba buscando a Jesús. ¿Qué iba buscando? Jerusalén.
Ahora imagina esta persona llegando a la sinagoga, esperando al tiempo que se diera la palabra y cumpliendo todo el ritual judío. Pero ahora, cuando esta persona escucha que alguien está hablando de la palabra de Dios, cuando ve toda la atmósfera, cuando empieza a entender el pueblo judío en Jerusalén, se empieza a inquietar por querer conocer más la palabra de Dios. Y dice, o lo que asumimos, es que este eunuco en un momento dado adquiere el libro de Isaías. Y le voy a contar algo del libro de Isaías, es el más largo de la Biblia. Es el más difícil de transcribir de uno al otro. Ahí no había imprenta, no había Barnes & Noble, no había una librería cristiana. Ahí lo que usted hacía era que se dirigía a la sinagoga, le decía a los escribas: quiero una copia de este libro. ¿No quieres un libro más cortito? Está el de Esther. No, quiero el libro de Isaías, el que estaban leyendo ahí. Viene y lo compra. Ahora quiero que usted imagine cuánto le habrá costado ese libro. Por eso le digo, no es, ay, aquí $15 en la tienda. No. Eso era un proceso en donde el escriba pasaba por 4 escribas diferentes para saber si el libro no se le había quitado nada del original. Y lo escribían a mano con tinta en papiros. Ahora, él se lleva este libro que es bastante amplio y bastante grande. Paga una gran suma porque tenía un anhelo ferviente, porque lo que escuchó ahora lo quería leer él. Entiende que usted necesita tener una necesidad por comprender la palabra de Dios. Si no la tiene, nunca lo va a hacer. Por eso es muy difícil que de domingo a domingo usted crea que va a entender esto tan complejo que está escrito aquí. Porque así como el eunuco, cuando llegó al lugar de adoración, escuchó lo que dijeron, sintió un anhelo por querer aprender, lo que fue y compró uno de los libros más complejos de la Biblia. El segundo detalle que usted encuentra aquí es que lo iba leyendo ¿qué? En voz alta. Y para una persona de autoridad, leer algo en voz alta significa que su palabra, que era lo único que había en ese momento, en esa época, que era lo único con lo que usted podía asegurar algo, que era la palabra, usted no podía decirle algo en público que no estuviera seguro, que le quitara el lugar de autoridad y privilegio que tenía. Por tanto, lo que él estaba haciendo era que esta palabra se estaba volviendo tan convincente en su corazón que no le daba miedo hablarla en público, decirlo, que los que fueran al lado lo escucharan. Esto nos deja ver la imperiosa necesidad del eunuco por reconocer y por conocer y entender la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué lo hacía en voz alta? Usted ha leído mentalmente, ¿cierto? ¿A qué velocidad usted va mentalmente? Va a las millas. Es en línea, el carril de velocidad, puedo ir a más de 80. Pero cuando usted tiene que leerla, usted tiene que esperar a que su boca lo diga para que su mente lo comprenda. Por eso él necesitaba leerla, decirla en voz alta, para ver si lo que estaba leyendo mentalmente le hacía clic adentro. Segundo punto, para entender a profundidad la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo. En Hechos 8:29, ahí mismo el siguiente versículo dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. ¿Quién le dijo a Felipe? Esta es tal vez la línea que marca un antes y un después de comprender la palabra de Dios. Sin la dirección, sin la intervención y la inspiración del Espíritu Santo, jamás podremos comprender la palabra de Dios. Tal vez podamos leerla, tal vez podamos escucharla, pero jamás podremos ver su efecto transformador en nuestras vidas. Jamás llegará esa interpretación sobrenatural donde sentimos que la Biblia habla a nuestra situación personal. El Espíritu Santo ya estaba interviniendo en la vida del eunuco, aún antes de que viajara a Jerusalén. Su corazón ya estaba siendo preparado para llegar a la revelación de la palabra de Dios. Si no somos intencionales en pedirle al Espíritu Santo, antes de tan siquiera abrir la Biblia, que sea Él quien abra nuestra mente para que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, jamás lograremos tener la comprensión de la palabra de Dios. Esto no es un libro que solamente hablas y lo empiezas a leer y empiezas a discutir de él. Es sencillo, te vas a quedar en lo básico, pero nunca vas a llegar a lo profundo. El tercer punto, la obra de la iglesia. En Hechos 8:30 al 31, los versículos que siguen. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él.
Muchos creemos o pensamos que sin la colaboración de alguien podremos llegar a entender la palabra de Dios. Y esa es una gran mentira. La iglesia a lo largo de toda la historia ha permitido que grandes héroes, muchos de ellos mártires, dejaran un legado escrito de conceptos profundos de la palabra de Dios. Hay gente aquí, por eso es importante que usted vaya a su grupo café, por eso es importante que se meta a SC, por eso es importante que lea la Biblia todos los días, por eso es importante que en comunidad usted participe leyendo la Biblia, porque usted necesita de la iglesia, de la persona a la que Dios le ha dado una interpretación más profunda para que le ayude ahora a usted a comprender eso que usted no ha podido entender. Cuarto punto. La obra de Jesús. Usted, para poder profundizar en la Biblia, usted necesita entender la obra de Jesús. En Hechos 8:32 al 35, los siguientes pasajes. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Y usted no puede negar que el Espíritu Santo estaba metido en esto. ¿Sabe cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Y justamente en esta porción donde se está hablando de la profecía acerca del Mesías, ellos dos estaban compartiendo. Si tú no filtras la información que estás leyendo, sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, a través de la obra redentora de Jesús, siempre vas a estar confundido. Hay preguntas como: ¿y por qué Dios mandó matar a tanta gente en el Antiguo Testamento? Si se supone que dice no matarás. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué parece que se contradice la Biblia? Es sencillo, si no lo filtras a través de Jesús, nada tiene sentido. Si la obra redentora de Jesús, tú merecías la muerte como la merecían los del Antiguo Testamento. Si Jesús no aparece en tu vida, tú no tendrías salvación. No eres judío, no vienes de la tribu de Judá ni de ninguna de las tribus de Israel. Así cumplieras toda la ley. Pero cuando filtras lo que lees a través de la obra redentora de Jesús, ya todo cobra sentido. Si estás leyendo cualquier parte de la Biblia y nunca te atreves a decir: ¿y cómo esto, según el Evangelio, me hace sentir a mí, me lleva a mí a ver a Jesús en esto? Entonces siempre vas a tener las mismas dudas que tiene todo el mundo cuando lee un pasaje o un capítulo fuera de contexto. Si no miras la Biblia como un todo, incluyendo la obra redentora de Jesús, jamás podrás entenderle el sentido a lo que estás leyendo. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.